Muy bien, buenas tardes o buenos días. Vamos adelante, estamos en el episodio número 10 de la lectura de La Maravilla de la Profecía. Espero que tengas un ejemplar y puedas ir junto conmigo leyendo y apuntando cosas. Y también, si es que te gusta la serie y lo estás viendo, pues si te inscribes al canal, que es nuevo, pues igual ayuda a que otros lo vean y igual puedan sumarse más personas a este proyecto y a esta aventura. Bien, pues entonces estoy en la página 11 y concretamente en el capítulo 3, en el capítulo que es sobre los ataques a la profecía bíblica. Y la última vez vimos por qué hay ataques contra la profecía bíblica. Y bueno, pues lo estuvimos viendo un poco, pero bueno, en breve, la gente no quiere creer que la profecía bíblica fuese de verdad lo que dice ser, muchas veces prediciendo el futuro, porque eso quiere decir que hay alguien que sabe el futuro. Si hay alguien que sabe el futuro, ¿quién es? Pues la profecía bíblica indica a Dios. Y si tenemos que aceptar que hay un Dios que sabe el futuro, resulta que ese Dios, ese mismo Dios dice que al final de la vida de cada persona hay un juicio. Y va a verse cada persona con Dios cara a cara. Y eso a muchísima gente no le agrada. Y en buena parte esa es la razón de base por la cual se ataca la profecía bíblica. Pero vamos adelante, esta vez nos toca el apartado titulado El teólogo liberal. ¿Qué es el teólogo liberal? El teólogo, la palabra, quiere decir alguien que estudia, que escribe acerca de Dios. Y es un poco, suena como una contradicción casi de términos, ¿verdad? Teólogo, el liberal es el que vamos a ver que niega a Dios y niega la inspiración de los libros proféticos, y entonces realmente es un choque de conceptos. Por un lado, Dios, pero por otro lado, resistiendo o diciendo que no hay Dios, no hay nadie que sepa el futuro. Y entonces la misma frase es un poco paradójica. Teólogo liberal, teólogo ateo, que es al final lo que es. Pero bueno, vamos a ver. Dice el texto, estos son, los teólogos liberales, son incrédulos religiosos que niegan la inspiración divina de la Biblia. Rechazan que sea la palabra de Dios, completa y exacta. Para nada, dicen ellos, o quieren creer, o aceptan de que esto sea la palabra de Dios, literalmente dada por Dios, completa y exacta hasta la palabra. Como los ateos, que veremos más adelante, por no creer en el Dios de la Biblia, tienen que encontrar explicaciones alternativas para los milagros. No les queda otra. Cualquier acontecimiento sobrenatural, según ellos, no puede serlo, en realidad. Y debe tener un origen no divino, porque rechazan el concepto y la existencia de Dios. Por lo tanto, por su filosofía, por su fe, rechazan la Biblia y la profecía bíblica. No por evidencia, sino por convicción. De la misma manera que tú y yo creemos que la Biblia sí es la palabra de Dios, ellos creen que no. Y nosotros, como creemos que es la palabra de Dios, pues cada milagro, pues decimos, pues sí, sucedió tal cual, el diluvio, cruzar el mar Rojo, etcétera, etcétera, ¿no? La profecía, por su propia naturaleza, declara ser un fenómeno sobrenatural.
Y el teólogo liberal, como el ateo y como otros, no acepta, en general no acepta que haya algo fuera de lo natural. No hay nadie fuera que pueda interrumpir el sistema natural. Y un milagro es eso, un milagro, un evento sobrenatural es un evento donde no sucede lo que normalmente sucede en la naturaleza, sino que hay algo que se impone, que interrumpe la naturaleza. En el siglo XVIII, algunos académicos universitarios, principalmente en Alemania, fue ahí donde salió con fuerza, propusieron una nueva forma de ver los manuscritos del Antiguo Testamento. Muy importante entender esto. Uno de los objetivos favoritos de ellos fue el Pentateuco, también conocido como los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué se conoce como los 5 libros de Moisés? Porque Moisés escribió los 5 libros. Es así de elemental, mi querido Watson. Pero ellos dijeron, pues no fue Moisés. Y a partir de entonces, esto es lo que ellos dijeron. Estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están llenos de milagros y de manifestaciones divinas. Dios hablando con el hombre, con Moisés, por ejemplo. Y estos eruditos, incrédulos, gente educada, muy inteligente, pero incrédulos, tuvieron que buscar alguna manera de desacreditar todas estas apariciones o apariencias o eventos divinos. Básicamente lo que hicieron fue tomar los textos en los idiomas originales, cortarlos en pedazos, alegando que originalmente fueron una colección de tradiciones orales y escritos que alguien había unido. O sea, dijeron es que habían tradiciones orales que en algún momento empezaron a escribirse y en algún momento mucho más tarde alguien encontró estos pedacitos de escritos de las diferentes tradiciones y lo juntaron todo. Eso es falso, es mentira, es un invento por la filosofía que tienen. Porque la Biblia dice, y el Señor Jesús mismo, fueron escritos por Moisés. Y Moisés no recibió, no buscó una colección de papelitos y los juntó. No, Moisés escribió, directamente revelado por Dios. Pero ellos, como no pueden aceptar lo divino, tienen que encontrar alguna otra respuesta. Para llegar a estas conclusiones tuvieron que realizar funambulismo, buena palabra, literario, abandonando todas las reglas del sentido común que normalmente aplicarían a la literatura. A las demás literaturas del mundo antiguo no hacen esto, pero a la Biblia sí. ¿Por qué? Porque no aceptan lo que la Biblia dice. La razón fue que su conclusión había sido predeterminada por su filosofía. Tan importante entender por qué atacan la profecía por su filosofía, de que Dios no existe, y por lo tanto, si la Biblia dice, si la profecía dice que Dios dijo esto, no es cierto, porque Dios no existe. Entonces, primero viene su filosofía y luego viene su interpretación de la evidencia, que al final tenemos todos la misma evidencia, los mismos manuscritos. No basada en evidencias. Al hacerlo, cumplieron una frase que encontramos en Romanos. Romanos 1:22. Lo voy a leer de la Biblia. 1:22 dice, profesando ser sabios, eran eruditos, gente de universidad, profesores, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ese versículo corto, pero tan directo, tanta gente, describe 100% a los eruditos de esto que se llama la hipótesis documentaria, que es
una manera y les gusta usar palabras, grandes frases, muy complejo, todo es muy complicado. Y ellos dicen, pues no, habían 4 diferentes fuentes. Había la fuente de los jehovistas y luego había la fuente de los eloístas que usaban Elohim, los otros usaban Jehová, luego estaban los sacerdotales, luego estaban los deuteronomistas y bueno, complican la vida de una manera increíble. Y libros, tomos, librerías enteras dedicadas a intentar refutar o intentar desacreditar la sencilla palabra de Dios escrita por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es mucho más fácil, es mucho más lógico, es mucho más prudente y correcto creer lo que la Biblia dice. Moisés escribió los 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia y son proféticos, son palabras de Dios dadas a un hombre que las escribió y luego pues nosotros las podemos leer y las podemos creer y aplicar en nuestras vidas. Muy bien, vamos a dejarlo así por esta vez. Hasta la próxima.